Y también pues doy gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad que en esta mañana el Señor me da de poder estar tomando este tiempo. También es una gran responsabilidad. Ahora sí, que nuestros pastores, el pastor anterior se fue ya a Ciudad Acuña, y bueno, nuestro pastor actual, el que era el copastor, que ahora es el pastor, pues también se fue. Y entonces a mí siempre me toca el premio mayor, me toca quedarme. Se fue acompañando, como todos saben, bueno, ahora nuestro pastor actual pues es nuestro hijo Jaime. Se fue acompañando a su papá para instalarlo ya también allá en Ciudad Acuña. Él, si Dios quiere, regresa ya ahorita a mitad de semana, pero pues nunca nos quedamos, hermanos, sin la palabra. Y bueno, como decía nuestro pastor cuando inició el mes de agosto, que esta serie de sermones de este mes íbamos a estar meditando acerca del compromiso. Y a veces no nos gusta mucho esta palabra de compromiso, porque a veces nos hace sentir como que muy atados a que tenemos que cumplir, y a veces nosotros hacemos compromisos que luego no queremos cumplir. Pero estando hablando acerca del compromiso, la primera semana se habló acerca de que debemos de evaluar cómo vamos en nuestro compromiso con Dios. Ya estamos en el 8º mes del año, el mes más hermoso, hermanos. Déjenme decir a los hermanos de la mañana, el mes más hermoso, porque a fin de mes el Señor me va a permitir en su voluntad cumplir un año más de vida. No se crean, todos los meses son hermosos. Pero sí, hermanos, tenemos que evaluar cómo ha sido nuestro compromiso con Dios. Ya llevamos 8 meses ya transcurridos de este año. Así que tenemos que ver cómo hemos estado actuando con estos compromisos para con el Señor. Y dentro de lo que el pastor nos predicaba, él nos dijo que teníamos en esta parte de evaluar nuestros compromisos, teníamos que saber cómo actúa y qué cualidades tiene aquella persona que tiene un compromiso con Dios. No sé si usted se acuerde de las cualidades que debe de estar evidenciando una persona comprometida. En el culto de la mañana sí dijo una hermana las 4 cualidades. A ver, ahí trabajando nuestra mente, ¿alguien se acuerda de las 4 cualidades que debemos de estar evidenciando si somos personas comprometidas? 1, 2, 3. ¿Nadie se acuerda? Pues desde la mañana, hermanos, llevan un puntito a favor si se acordaron. La primera cualidad que debemos demostrar para que demos evidencia de que estamos comprometidos con Dios, la primera cualidad es la obediencia. Una persona comprometida es obediente. En segundo lugar, una persona comprometida es humilde. Una persona comprometida, en tercer lugar, tiene convicciones, y una persona comprometida es perseverante. Y esas 4 cualidades están basadas allí en 1 de Samuel, capítulo 17, y se habló acerca de que estas cualidades las tenía David. Y en el tiempo en el que David todavía no era rey, sino un simple pastor de ovejas. La semana pasada se habló acerca de cuál es nuestro compromiso como iglesia delante de Dios con la niñez. Y se estuvo meditando ahí en Marcos capítulo 10, en los versículos del 13 al 16. Primero que nada está nuestro compromiso para con Dios. Pero también como iglesia tenemos ciertos compromisos. Y el primer compromiso del que se habló es acerca del compromiso con la niñez. Y la semana pasada veíamos que hay 4 evidencias que tenemos que demostrar. Tenemos que estar enseñando la palabra de Dios a los niños. Tenemos que instruir a los niños en el camino de Dios. Tenemos que acercar a los niños al Señor. Y en cuarto lugar, tenemos que estar imitando a los niños en esa confianza y en esa fe que ellos tienen para con Dios. Y ahora, hermanos, en esta mañana y con el tercer sermón de la serie,
vamos a meditar sobre cuál es nuestro compromiso como iglesia delante de Dios con la juventud. Ya dijimos, compromiso para con Dios, pero también compromiso para con la niñez, y hoy vamos a ver 4 cualidades o 4 compromisos que tenemos que demostrar como iglesia delante de Dios y con la juventud. Y frecuentemente se dice que la juventud es la iglesia del mañana, pero pensándolo bien, esta es una frase equivocada, ya que para que haya una iglesia del mañana, debemos de ayudar como iglesia, debemos de enseñar y debemos de encaminar a la juventud para que asuma su papel hoy. Ahorita tenemos que estar preparando a nuestros jóvenes para que sean la iglesia del mañana, no prepararlos mañana para que sean la iglesia de mañana, sino prepararnos desde hoy. Así que vamos a estar meditando cuál es nuestro compromiso como iglesia delante de la juventud. Oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, porque nos permites meditar en tu palabra y hablar, Señor, acerca de compromiso. Como ahorita dijimos, tal vez para muchos no es muy común, porque estamos acostumbrados a cumplir los compromisos a medias. Pero, Señor, tú nos has dado también, Señor, a través de tu palabra, la evidencia de que necesitamos estar comprometidos. En primer lugar, comprometidos contigo, pero también, Señor, cumplir compromisos como iglesia, Señor, para con aquellos a quienes tú has puesto a nuestro cuidado. Habla tú a nuestros corazones, prepara nuestras mentes para ser receptivas, Señor, a tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, nosotros es necesario que sepamos qué tenemos que hacer para encaminar a nuestros jóvenes en la vida activa de la iglesia. Así que a través de la palabra vamos a descubrir 4 compromisos que debemos de cumplir con la juventud para ayudarles a cimentarse en su vida cristiana. Y al ayudar a los jóvenes a cimentarse en su vida cristiana, entonces sí, vamos a estar preparando a la iglesia de hoy para que mañana continúe la obra del Señor. Y en primer lugar, hermanos, como iglesia estamos comprometidos con la juventud, en primer lugar, a fomentarles el amor a Dios. Si usted abre su Biblia, ahí en Marcos 12:30, dice la palabra del Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y la traducción en lenguaje actual de este mismo pasaje de Marcos 12:30, la TLA dice: ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Hermanos, como iglesia tenemos que comprometernos con la juventud y fomentarles el amor a Dios. Este pasaje de Marcos 12:30 fueron palabras del Señor Jesús. Él dijo que este era el más grande de los mandamientos. Y este pasaje que Jesús citó de Marcos 12:30 está haciendo referencia a Deuteronomio capítulo 6 en los versículos del 4 al 7. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, cuando se habló acerca de la ley, esto fue conocido también, este pasaje de Deuteronomio 6, los versículos del 4 al 7, fue un pasaje conocido como la didaché. Era un pasaje que los padres tenían que decirles a los hijos todos los días. Todos los días. Porque en el tiempo de Moisés no había Biblia. ¿Y cómo iban a aprender los hijos de las cosas de Dios? A través de la expresión oral. Y este pasaje de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, era un pasaje que todos los días tenía que ser enseñado a los hijos.
El amor a Dios, hermanos, se demuestra de muchas maneras diferentes, pero en general, el amor a Dios se define por la posición que Dios ocupa en nuestro corazón. ¿Qué lugar, hermanos? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestro corazón? Dice la palabra del Señor que debemos de amar a Dios con todo lo que pensamos, con todo lo que somos y con todo lo que valemos. Y hermanos, este es el primer compromiso que tenemos como iglesia con la juventud. Nosotros los adultos, nosotros los que ya somos mayores, tenemos que fomentarles que ellos amen a Dios y lo pongan en primer lugar en sus vidas. Así que si nosotros decimos amar a Dios, Dios debe de tener el primer lugar. El primer lugar también, hermanos, que nosotros demos a Dios va a dar evidencia de la forma en que nosotros nos comportamos y de la manera en que nosotros seguimos las instrucciones de Dios. Si nosotros decimos, Dios ocupa el primer lugar en mi vida, nosotros tenemos que ser personas obedientes, personas que sigan sus instrucciones, las instrucciones que el Señor ya ha dejado escritas en su palabra. Así que, hermanos, es necesario que nuestros jóvenes vivan en un ambiente de respeto y de amor a Dios. Y sabemos, eso es una responsabilidad que se debe de vivir desde casa. Pero también, hermanos, seamos conscientes, hay muchos adolescentes y muchos jóvenes que están aquí en nuestra iglesia y sus familias no son creyentes. Entonces, ¿quién les va a enseñar a amar a Dios? ¿Quién, hermanos? Nosotros que somos de la iglesia. Tenemos que enseñarles a ellos a amar a Dios. Así que, hermanos, nuestros adolescentes y jóvenes van a aprender a darle el primer lugar a Dios en su corazón y en su vida cotidiana si nos ven a nosotros como adultos reflejarlo. ¿Y cómo lo vamos a reflejar? Dándole a Dios el primer lugar. En la juventud se tienen muchos sueños, muchos anhelos, muchos planes, muchas metas, muchas ilusiones. Dice un poema, juventud, divino tesoro. Cuando uno es joven se quiere comer al mundo, pero por eso es necesario, hermanos, que en la vida de nuestros jóvenes Dios ocupe el primer lugar. Y el primer lugar debe de ocupar los jóvenes, adolescentes, antes que sus carreras, antes que sus trabajos e incluso antes que una relación de noviazgo. Además, nosotros como adultos o nosotros como mayores tenemos que enseñarles a nuestros jóvenes a que en todo lo que hagan incluyan a Dios. Porque si hay alguna área de nuestra vida, hermanos, en la que Dios queda fuera, vamos a equivocarnos. Comúnmente el pensamiento de la juventud es: soy muy joven para buscar del Señor, tengo mucha vida por delante. O a veces el pensamiento es: primero tengo que realizarme en todas las áreas de mi vida, ya habrá tiempo para Dios. Estos son algunos pensamientos que rigen a la juventud de hoy. Pero como iglesia tenemos la responsabilidad, la enorme responsabilidad dada por Dios de que seamos nosotros los que les modelemos cómo se debe de amar a Dios. Y lo vamos a hacer, hermanos, cuando nosotros le estemos dando la prioridad, para que nosotros demos ese ejemplo que nuestros jóvenes se necesitan. Por eso las sabias palabras del Señor Jesús dichas ahí en Mateo 6:33. Es un pasaje que casi todos nos sabemos de memoria. ¿Qué dice este pasaje? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y dice, y todas las demás cosas os serán añadidas. Tenemos que enseñarles, hermanos, a los jóvenes a que busquen el reino de Dios
por encima de todo lo demás. Por eso, como iglesia, debemos de hacer hasta lo imposible para cambiar los pensamientos que la sociedad moderna tiene. Esos pensamientos donde ya habrá tiempo para que busques a Dios. Donde es ese pensamiento que luego a los jóvenes les dice, tú vive la vida como quieras. A ti nadie te tiene que limitar. Tú eres joven, vive la vida a tu manera. Y no, hermanos, esos son pensamientos equivocados. Debemos de ser estorbo a veces, hermanos, para que nuestros jóvenes hagan cosas indebidas y no se vayan con la corriente del mundo. Eclesiastés 12:1 dice en la Nueva Traducción Viviente, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Así que, hermanos, esa es nuestra primer responsabilidad. Ese es nuestro primer compromiso con nuestros jóvenes como iglesia. Tenemos que fomentarles a amar a Dios. ¿Y cómo demostramos el amor a Dios? Amamos a Dios cuando le escuchamos y dedicamos tiempo para estar con Él. Amamos a Dios cuando compartimos con Él nuestros pensamientos y sentimientos más profundos. Amamos a Dios cuando dedicamos tiempo para leer su palabra. Amamos a Dios al permanecer obedientes y firmes a sus mandamientos. Entonces, hermanos, si queremos que nuestra juventud sea bendecida, nosotros como iglesia tenemos que fomentarles el amor a Dios y que le den el primer lugar al Señor en sus vidas. Y entonces sí, se va a cumplir lo que dice en Josué, todas las cosas nos van a ir bien. Cuando nosotros le damos a Dios el primer lugar en nuestras vidas, el Señor promete que todo nos irá bien. En segundo lugar, estamos comprometidos como iglesia delante de Dios y de nuestros jóvenes a fomentarles cómo llevar una vida santa. Si, hermanos, hablar de compromiso es anticuado, también hablar de santidad es anticuado para muchos. Porque a veces pensamos que la santidad no es posible estando aquí en la tierra. Pero miren lo que dice la palabra ahí en Salmo 119, los versículos del 9 al 11. Le voy a dar lectura en la traducción en lenguaje actual. Dice, solo obedeciendo tu palabra pueden los jóvenes corregir su vida. Yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Luego dice la Nueva Traducción Viviente, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Hermanos, ese compromiso que tenemos con los jóvenes de fomentarles a llevar una vida santa. Si en los adultos es difícil, ahora debemos de imaginarnos cómo será para nuestros jóvenes. Pero la santificación de los creyentes fue una de las peticiones principales que Jesús tuvo en mente al orar al Padre allí en Juan 17, en los versículos del 15 al 17. Esta es una de las oraciones que Jesús hizo antes de ir a la cruz. Y allí en Juan 17, del 15 al 17 dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Así que, hermanos, compromiso número 1, tenemos que fomentarles a nuestros jóvenes el amor a Dios. Y en segundo lugar, tenemos que fomentarle a nuestros jóvenes a llevar una vida santa.
Sabemos que nuestro mundo está lleno de distracciones que a menudo pueden alejarnos de la santidad. Y como ahorita les decía, si la santidad a veces es difícil para los adultos, debemos de imaginarnos cómo es más difícil para los adolescentes y los jóvenes. Pero fíjense, el rey Salomón hacía esta exhortación de llevar vidas santas. Ahí en Eclesiastés 11, en los versículos del 9 al 10, dice la palabra del Señor: jóvenes, disfruten de su juventud, sean felices, sigan los impulsos de su corazón y gocen de la vida. Hasta ahí todo está bien y uno puede decir, ya ves, soy joven, tengo que ser feliz, tengo que vivir mi juventud y tengo que disfrutarla. Pero miren, Salomón no nada más se quedó diciendo eso a los jóvenes, esa exhortación, sino que también les dijo, pero siempre tengan presente que Dios juzgará todo lo que hagan. No se dejen dominar del mal genio, ni permitan que los deseos de su cuerpo los hagan pecar. Los peores errores los comete uno cuando está joven. Los peores errores los comete uno cuando está joven. Por eso, hermanos, tenemos que estar fomentando en nuestros jóvenes que necesitan llevar una vida santa para que entonces no cometan errores. Jóvenes, cuando nosotros como adultos les hablamos de nuestras experiencias, no empiecen con que, ay, bla, 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 ya va a empezar otra vez con toda su letanía. No hagas esto, no hagas lo otro. No, uno se los dice, ¿por qué? Porque a veces uno ya se equivocó. Porque a lo mejor a veces uno está cargando las consecuencias de sus errores. ¿Y qué quiere uno? Que no cometan lo mismo. A veces decimos, ay, uno tiene que estar cometiendo sus propios errores. Pues eso es tonto. Eso es actuar como tontos, porque dice aquí la palabra del Señor, que por eso tenemos que estar enseñando a nuestros jóvenes a llevar una vida santa. ¿Para qué? Para que no cometan errores. Por eso la Biblia dedica una parte especial a la instrucción de la juventud. Dios siempre ha estado dispuesto a enseñar sus principios para vivir conforme a sus pensamientos y en obediencia a su voluntad. Hermanos, este libro no es un libro de prohibiciones. Aquí no nos dice el Señor, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. No, es un libro de instrucción. Un libro que nos está diciendo el Señor, a ver, aquí te estoy diciendo lo que va a acontecer si no me obedeces. Te estoy instruyendo. Por eso déjate guiar por la palabra. Por eso, hermanos, nosotros como adultos tenemos que fomentar este principio en nuestros jóvenes. El Señor les demanda que vivan vidas santas. Implica, hermanos, que como iglesia hemos sido llamados a enseñarles a ellos a que ellos cultiven una relación personal con el Señor a través de la oración, a través del estudio de la Biblia. Pero también, hermanos, nuestros jóvenes van a aprender a cómo llevar una vida santa si nosotros como adultos cumplimos con este principio. A veces queremos tener jóvenes santificados, pero hermanos, nosotros como adultos, ¿estamos realmente siendo modelos para ellos? A lo mejor nuestros jóvenes nos ven haciendo, nos ven diciendo cosas que a veces les decimos a ellos que no se deben hacer. Pero la verdad, hermanos, es que un joven puede vivir la vida cristiana de la misma manera que una persona mayor. Porque la vida cristiana comienza con una rendición genuina al señorío de Cristo. Si, hermanos, nosotros queremos vivir vidas santas, tenemos que rendirnos al señorío de Cristo. Pero también, hermanos, si nosotros nos rendimos al señorío de Cristo, vamos a ir creciendo en nuestra vida cristiana a medida que lleguemos a comprender quiénes somos en Cristo y todo lo que Él significa en nuestra vida.
Por eso, como iglesia, hermanos, tomemos el compromiso de ayudarles a crecer en su vida de santidad, ya que viviendo de esa manera ellos, además de agradar a Dios, también van a traer bendición a sus vidas. Actualmente, hermanos, hay muchas posturas, hay muchas ideas, hay muchos pensamientos, hay muchas corrientes del mundo que tratan de confundir a nuestros jóvenes. A veces pensando que las cosas de Dios ya no son vigentes. Por eso nosotros como adultos tenemos que ser esos modelos de vidas santas. Aunque, hermanos, a veces vivir en santidad para los demás sea ridículo. Porque luego a veces así la gente piensa, que nosotros los cristianos somos ridículos, que nosotros los cristianos estamos perdiendo el tiempo. Pero miren, dice la palabra del Señor ahí en Isaías 5:20. ¡Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo! Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Si hay una generación, hermanos, que ahorita está siendo bombardeada para no vivir de acuerdo a los lineamientos del Señor, es esta generación. Porque a muchas cosas malas se les está llamando bueno. Es bueno si tú no quieres buscar de Dios. Es bueno si tú quieres vivir la vida como tú quieras. Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Y nuestros jóvenes están siendo bombardeados. Tú puedes vivir feliz, así que tú puedes hacer lo que se te dé la gana. Nadie vive la vida sin límites. Y hermanos, nosotros tenemos por eso como iglesia esa enorme responsabilidad. Enseñarles a nuestros jóvenes a vivir vidas santas. Es más, hermanos, debemos enseñarles a nuestros jóvenes que aunque les tilden de mojigatos, que aunque les tilden de fanáticos, que aunque les tilden de santurrones, ellos decidan mantenerse puros y santos y, como dice la palabra, en conducta, en hechos, en palabra, y que se sientan orgullosos de eso. Hermanos, a veces es triste, pero a veces por agradar al mundo somos como ellos son, aunque realmente nosotros sabemos que no debemos de ser así. Y a veces con tal de encajar, con tal de que me acepten, con tal de que no me rechacen, con tal de que me tomen en cuenta, y como dice ahí la palabra, cometemos errores cuando estamos jóvenes. Por eso, hermanos, tenemos nosotros que enseñarles que no deben de hacer lo que todo el mundo hace, que no deben de vivir como todo el mundo vive. Por eso Proverbios 20:11 dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia y recta. Así que nosotros tenemos como iglesia, como adultos, tenemos que enseñar a nuestros jóvenes que deben de vivir vidas santas. En tercer lugar, hermanos, también estamos comprometidos con Dios y como iglesia delante de nuestros jóvenes, estamos comprometidos a fomentarles el amor por la iglesia. Tenemos que fomentarles el amor por la iglesia. Quiero preguntarles a la iglesia adulta, a los hermanos adultos mayores. Hermanos, ¿ustedes aman esta iglesia? Hermanos, ¿ustedes aman esta iglesia? Amén, hermanos. Tenemos que amar ese lugar donde el Señor nos ha puesto. Dice la palabra ahí en Efesios 2:19. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, tenemos que fomentarles a esta generación de jóvenes que pertenece a la primera iglesia bautista de Veracruz, tenemos que fomentarles que tienen que amar esta congregación. ¿Y saben por qué la tienen que amar? Porque aquí los plantó el Señor, aquí los puso.
Aquí les dio la bendición de tenerlos, de que le conocieran. Así que siempre es mejor, hermanos, que desde pequeños a los niños se les lleve a la iglesia y que participen de las actividades que ahí se ofrecen de acuerdo a su edad. Hay niños, ahorita veía a los niños de Mariana y de su esposo, están pequeñitos, 2 años, 3 años. Fabi con su niño también de cuna. Y hay otros niños más grandes que ya están siendo instruidos en la palabra del Señor. A lo mejor a veces cuando están siendo instruidos desde pequeños, hermanos, es más fácil, pero aún así a veces llegan en la adolescencia y en la juventud y a veces es difícil que permanezcan. Pero hermanos, cuando nosotros les modelamos a nuestra juventud el amor por la iglesia, entonces ellos van a permanecer. Pero a veces hay jóvenes que por ciertas situaciones no llegaron a la iglesia desde pequeños. A lo mejor llegaron ahorita que tienen 12, 13, 15, 18, 20 años. Y a lo mejor de primero va a ser difícil irse adaptando a lo que es la iglesia. Pero nosotros como personas que ya somos adultos tenemos que fomentarles a que amen la iglesia, tengan la edad que tengan. Por eso debemos de tomar tiempo para encaminarlos. Poco a poco irán entrando en la dinámica de la iglesia y luego va a ser más fácil su asistencia a los cultos. No, yo que estoy arriba comúnmente en el área de educación cristiana, de primero hay niños que llegan y si es la primera vez que vienen a veces lloran y a veces nos hacen, a los papás les hacen ese berrinche de no me quiero quedar, no me quiero quedar, no me quiero quedar. Pero si los papás los siguen trayendo, ¿sí o no, Mariana y Rodrigo? ¿Sí o no? Sí, y ahora ya hasta se quedan bien contentos. Y hermanos, eso tenemos que hacerles sentir también a los jóvenes. Ese amor por la iglesia. Comúnmente cuando empiezan a crecer, ya sea en la adolescencia y en la juventud, a veces viene un tiempo de desánimo o a veces un tiempo de deserción en los jóvenes. Toda iglesia batalla con esto. Es una realidad, hermanos. Por eso como iglesia debemos de estar comprometidos para que no se levante en esta iglesia, hermanos, no se levante una generación de jóvenes fluctuantes, de esos jóvenes que digan, pues a mí me da lo mismo ir y no ir, a mí me da lo mismo hacer la voluntad de Dios o no hacerla. Por eso, hermanos, es que tenemos que tomar estos compromisos. Compromiso que debes de amar a Dios en primer lugar, compromiso a que debes de llevar una vida santa y compromiso a que debes de amar a tu iglesia. Por eso, hermanos, tenemos que comprometernos a proveerles de actividades o programas que además que les hagan sentir parte de ella, también ellos sepan que forman parte de la iglesia, que sientan amor, que puedan participar en la vida activa de la iglesia. Eso es una bendición. Así que demos gracias a Dios y sigamos orando, hermanos, para que siga habiendo esa disposición de ser esos modelos que los jóvenes necesitan de amar la iglesia a la que pertenecen. Porque la realidad, hermanos, es que nuestra iglesia necesita de adolescentes y jóvenes que estén dispuestos, además de dar testimonio, que sean fieles y se comprometan con la iglesia en la que están. Fíjense, hermanos, ustedes son la 5ª iglesia donde yo he estado. Yo conocí a la edad de 4 años, hace 50 años, y yo conocí en la primera iglesia bautista de la ciudad de Piedras Negras, Coahuila. Ahí el Señor me permitió estar 16 años. Luego me casé y el Señor me llevó a Ciudad Acuña, donde está ahora mi esposo, y ahí el Señor nos permitió estar casi por 7 años. A la iglesia bautista Betel. Luego el Señor nos llevó hace 25 años a la Ciudad de México y ahí el Señor nos permitió levantar una obra nueva, un centro de predicación, Los Arcos. Ahí estuvimos, yo creo, cerca de 3 años.
Luego el Señor nos llevó a la iglesia bautista Getsemaní. Ahí estuvimos 7 años, casi 7 años. Y luego el Señor nos trajo hace 18 años. En esta semana yo publicaba, hace 18 años, el 15 de agosto, el Señor nos trajo a la ciudad de Veracruz. Y aquí nos hizo permanecer. Bueno, a mí todavía me tiene. Ahorita le decía a Rosy y a Claudia, no sé cuánto tiempo me tenga el Señor aquí. Pero hermanos, amo a esta iglesia. Y la amo más de lo que la amaba cuando llegué. Yo me acuerdo, ahorita ya no está aquí la hermana Ruth, pero la hermana Ruth me dijo, hermana, nosotros somos una iglesia tan hermosa que nunca se va a querer ir de aquí. Y sí es cierto, hermanos. No me quiero ir, pero el Señor sabe. Pero hermanos, he amado las iglesias donde el Señor me ha puesto. Y es una bendición, hermanos. Y así debemos nosotros de transmitir a nuestros jóvenes. Amen su iglesia, jóvenes. Pero hermanos, nosotros se los tenemos que modelar. Nosotros se los tenemos que enseñar. Porque si nosotros no se los enseñamos, hermanos, allá afuera no se los van a enseñar. Allá afuera nos los quieren alejar. Por eso, hermanos, comprometámonos a fomentarles a nuestros jóvenes el amor por la iglesia. Y el último compromiso, comprometidos debemos de estar, hermanos, a fomentarles a nuestros jóvenes a que sirvan a Dios. Ese es el cuarto compromiso, hermanos, que vamos a meditar en esta mañana. Puede haber muchos más, pero con estos 4, hermanos, es algo que va a ayudar a la vida de nuestros jóvenes. Dice la palabra del Señor ahí en Primera de Timoteo 4:12. Le voy a dar lectura en la traducción en lenguaje actual. No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Esta carta, hermanos, es la famosa carta del apóstol Pablo a Timoteo, el destinatario de 2 cartas que Pablo se tomó el tiempo de escribir. Y fueron cartas de instrucción para Timoteo. Y estas cartas nos hacen ver y nos dan allí algunas cosas, algunos antecedentes de Timoteo. Se nos dice que era hijo de un padre griego y de una madre judía, que fue criado en la palabra del Señor por su abuela y por su madre, que se unió a Pablo durante uno de sus posteriores viajes misioneros. Y Pablo se dirige a Timoteo como verdadero hijo en la fe. Posiblemente para cuando Pablo escribe esta carta, Timoteo estaba en los últimos años de su adolescencia, que fue cuando él escuchó y recibió el mensaje. Pero a principios de los 20 años, cuando se unió al ministerio de Pablo y aún siendo joven, Timoteo ya se había distinguido como un siervo fiel y los ancianos de la iglesia se habían fijado en él, dándole la oportunidad de servir a Dios en la iglesia como pastor. Timoteo probablemente había escuchado y respondido al evangelio cuando Pablo pasó por Derbe y Listra en ese primer viaje misionero. Pero después Timoteo sirvió como representante de Pablo en varias iglesias. En la iglesia de Corinto, en la iglesia de Filipos, en la iglesia de Tesalónica, en la iglesia de Colosas y luego también con Filemón. Pero en esta primera carta, Pablo aconseja a Timoteo en su servicio pastoral. Pablo ya era un hombre de experiencia. Timoteo era un joven y le da las instrucciones y los consejos para dirigir la iglesia. Pero Pablo también exhortó a Timoteo que no dejara que lo menospreciaran debido a su juventud, sino al contrario le hace la exhortación de que él debiera de ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Pablo le hace la exhortación también a que se dedique a leer las Escrituras, a exhortar y a enseñar y que no descuidara el don que el Señor le había dado.
Comúnmente, hermanos, el servicio de los adolescentes y jóvenes es un aspecto que a menudo se descuida en la iglesia. A veces tenemos adolescentes, a veces tenemos jóvenes que a lo mejor ya recibieron el mensaje, pero a veces no les permitimos servir. Porque a veces decimos, no, es que están muy jóvenes, no, es que no saben, no, es que tienen que ser enseñados, no, es que se van a equivocar. No, ya cuando sean más adultos, entonces sí, ya que sirvan. Pero aquí dice la palabra del Señor que no debemos menospreciar a los jóvenes, sino al contrario, hermanos, tenemos que ayudarles. Pero tristemente a veces, hermanos, los jóvenes se enfrentan con barreras que les impiden participar activamente en los ministerios generales de la iglesia. A veces se piensa que deben de pasar de los 30 o 40 años para que entonces sí puedan tomar algún ministerio. Pero este es un pensamiento equivocado, porque si no captamos la atención, el amor a Dios de nuestros jóvenes ahorita, el día de mañana, hermanos, para moverlos va a ser toda una odisea. Por eso, hermanos, es una bendición. De verdad, hermanos, esta semana pasada que pasamos, la antepasada, perdón, que tuvimos la escuela bíblica de vacaciones, fue una enorme bendición ver a nuestros jóvenes y adolescentes servir. Verlos tener clases, verlos organizar dinámicas, verlos ayudando a los demás niños en manualidades, verlos en la alabanza. Pero hermanos, esa es una bendición. Y debemos de seguir, hermanos, con esta idea, que nuestros jóvenes, que nuestros adolescentes sirvan al Señor. Pero hermanos, nosotros debemos de ser también ese canal de bendición, que no les estorbemos, que no les critiquemos, que no los detengamos cuando ellos quieren servir. Hermanos, yo de verdad le doy gracias a Dios y les decía en el culto de la mañana, yo tengo aquí en mi mente, cuando yo fui conociendo de las cosas de Dios, tengo en mi mente los nombres de las hermanas y de los hermanos que Dios usó y me enseñaron a servir en la iglesia. Cuando yo empecé a servir como maestra, yo me acordaba mucho de mi maestra Rosa Carmen Flores, como ella desde joven me dio clases en los Rayitos de Sol a la edad de 4 años. Y como el ejemplo de ella y la pasión por los niños y todo, al paso de 8 años, siendo yo ya de 12 años, yo ya estaba dándole clase a los niños. Una hermana se llamaba Lalita Cordero. Ella era una hermana bien visitadora y bien misionera. Y yo me acuerdo que ella nos invitaba a nosotros como niñas y nos traía allí visitando a los enfermos y llevándonos a los orfanatos y que fuéramos a coser ropa para los niños y nos llevaban a una casa hogar a que fuéramos ahí a hacer limpieza. Otra hermana que ya está en la presencia del Señor, Rosa Zúñiga de Pan. Esta hermana estaba casada pero no tuvo hijos. Y a nosotros que llegamos a la iglesia siendo chiquitas casi como que nos adoptó. Y esa hermana me enseñó de cómo se dirige una reunión. Y esa hermana me dijo, no, tú tienes la capacidad para estar al frente de un grupo. Y yo, hermanos, era una niña toda insegura, pero esa hermana me enseñó a servir. Mis pastores con los que crecí, Mauro Tobar Neri y su esposa Celia, si no hubiera sido, hermanos, por esa esposa de pastor, yo no estuviera aquí, porque esa esposa de pastor se tomó la tarea de que cada domingo iba por nosotros. Allí estábamos nosotros en una vecindad a un lado del templo y esa hermana nos llevaba y nos regresaba a casa, porque mi familia no era cristiana en ese tiempo. Pero ahí vemos, hermanos, el servicio al Señor no es en vano. Mi pastor de la adolescencia, Israel Rodríguez, que él me enseñó, hermanos, que se debe de servir a Dios hasta el último día de nuestra vida. Conchita Vázquez, Rosalinda Gámez, Lupe Vázquez, y puedo así, hermanos, enumerarle infinidad de hermanos que fueron ejemplo para mí en lo que significa el servir a Dios.
Y hermanos, yo de verdad que aquí, hermanos, se levante una generación de nuestra iglesia de jóvenes que tengan esa pasión por servir a Dios. Porque yo siempre les he dicho a los jóvenes, si el Señor les permitió llegar en esta edad, es porque tienen mucho que dar, mucho. Pero la verdad, hermanos, nosotros como adultos debemos de ser ese modelo. Debemos de ayudarlos. Oye, a lo mejor tú no sabes cómo hacerlo, pero yo que tengo la experiencia voy a tomarme la tarea de enseñarte, voy a tomarme la tarea de aconsejarte, voy a tomarme, a lo mejor, hermanos, y de verdad es una bendición. Es una bendición que ahorita, hermanos, el Señor esté levantando en esta generación jóvenes en la alabanza, en la enseñanza, en la dirección, en el liderazgo, en el diaconado. Y a lo mejor nosotros, la iglesia adulta, no quiere decir, hermanos, que ya quedamos obsoletos. No, hermanos, no somos obsoletos. Estamos, además de orar, estamos para ser ejemplo. Por eso, hermanos, como iglesia, viene una próxima generación en la que nosotros tenemos que ser de bendición, que les demos ese espacio, que les demos ese ánimo. La juventud no es sinónimo de inmadurez, no es sinónimo de inmadurez. Se puede, hermanos, se puede en la vida joven ser de bendición. Pero nosotros, ¿qué tan preparados estamos como iglesia adulta a darles la oportunidad? De primera instancia, tal vez nuestros adolescentes y nuestros jóvenes empiecen siendo colaboradores. Yo siempre les digo a veces allá arriba en lo que es mi área de la educación cristiana, a lo mejor ahorita te va a tocar que te enseñen, pero al rato te va a tocar estar al frente. Por eso, hermanos, tenemos nosotros que entender que con el transcurrir del tiempo, si nosotros modelamos en nuestros jóvenes cómo se debe servir a Dios, vamos a tener mucho fruto. Ahorita, hermanos, estamos en este tiempo de la transición. Ahora tal vez para nuestra iglesia vengan cambios. Tenemos nuevos pastores jóvenes, por cierto. Y fíjense, les decía a los hermanos en la mañana, y no es casualidad, tanto Jaime como su esposa tienen la mitad de años que tenemos nosotros ahorita, mi esposo y yo. Jaime está por cumplir 30 años ahorita en octubre. Mi marido cumple 60 ahorita en septiembre. Yo ahorita en agosto cumplo 54. Carla tiene 27 años. Ellos tienen toda la fuerza, todos los ánimos, todo el deseo, todas las ganas, hermanos. Todas las ganas. Y a veces decimos, no, tienen sangre joven. A lo mejor ya yo ahorita, si ustedes me remonto de hace los 18 años, pues ya ahorita hasta con bastón tengo que andar. Pero eso no impide, hermanos, que sigamos sirviendo a Dios. Pero se vienen, hermanos, cambios para nuestra iglesia. No porque los pastores ahora sean jóvenes, significa que no pueden servir a Dios. Pero también, hermanos, detrás de nosotros viene esta generación de jóvenes. Pero jóvenes, detrás de ustedes viene otra generación, los niños. Así que, hermanos, seamos nosotros bendición. Oremos por ellos y si tenemos la experiencia, debemos de darle nuestra ayuda para ejercer sus ministerios. Para concluir, hermanos, es una gran responsabilidad que tenemos como iglesia de modelar, de enseñar, de preparar a la siguiente generación. Tal vez a lo mejor usted diga, no, hermana, es demasiado. A lo mejor ni siquiera yo estoy cumpliendo como adulto esto, de amar a Dios, de vivir una vida santa, de amar a mi iglesia y de estar sirviendo. Pero hermanos, si el Señor lo tiene hoy con vida, es todavía tiempo para que usted haga cambios. Pero además, hermanos, dice la palabra del Señor que el trabajo en su obra no es en vano. El día de mañana, hermanos, muchos de los que están aquí sentados de nuestros jóvenes van a decir, yo estoy aquí al frente porque hubo una Rosa Isela, porque hubo una Ceci, porque hubo un David, porque hubo una Claudia que estuvo sirviendo y me enseñó. Y le doy gracias a Dios. Ahora yo me comprometo, a lo mejor nuestros jóvenes cuando tengan 30, 40, 50 años, ahora yo tomo ese mismo reto de preparar a la siguiente generación. Hermanos, detrás de nosotros vienen estos adolescentes y jóvenes.
Oremos para que ellos sirvan a Dios con sus vidas, que sean testimonio que Dios use para impactar al mundo de allá afuera. Que realmente, hermanos, nuestros jóvenes den una buena influencia. Porque tristemente ahora con todo esto de los influencers y de que, a ver, yo te enseño que debes de hacer esto, tristemente ahora muchos de los influencers, lejos de dar buena influencia, llevan a confusión. Y a veces, hermanos, es ahí donde nosotros realmente necesitamos comprometernos con Dios. Pero jóvenes, adolescentes, nosotros como iglesia nos comprometemos a ser modelo para ustedes. Pero también hay una exhortación en Proverbios 3, en los versículos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor: Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandamientos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelos en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Pero quiero meditar en estos dos versículos. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Jóvenes, nosotros como iglesia nos comprometemos a ser modelo para ustedes. Pero una cosa hay que hacer. Tenemos que dejarnos enseñar. Porque tristemente a veces como jóvenes se piensan, porque yo ya no soy joven, ya no puedo decir pensamos. Pero a veces sí, pensamos que lo sabemos todo. Pensamos que las cosas se deben de hacer como yo digo, como yo creo y como yo pienso. Y pensamos, a mí nadie me va a andar diciendo lo que yo debo de hacer. Pero dice aquí la palabra del Señor: no dependas de tu propio entendimiento. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Así que, hermanos, para terminar en esta mañana, quiero pedirles a todos los adolescentes y a todos los jóvenes que nos acompañan, que pasen aquí al frente. Queremos, como iglesia, ponerlos en oración, pero también como iglesia hacer este compromiso. Todos los jóvenes no van a hablar, no les voy a preguntar nada. Nada más lo único que les pido es que todos pasen al frente para que tengamos este tiempo de oración. Rapidito, con todas esas fuerzas, ustedes caminan y casi vuelan y llegan rápido de un lugar a otro. Vayan viendo, hermanos, a todos los jóvenes, a toda esa iglesia del presente, son nuestro presente. A todos esos jóvenes a los que necesitamos impactar y ser modelo. Así que jóvenes, como iglesia hacemos este compromiso de amar a Dios, de llevar una vida santa, de amar a nuestra iglesia y servir a Dios. Y prometemos, jóvenes, que seremos sus modelos. Pero jóvenes, ustedes van a ser modelos para los niños. Así que también puedan cumplir con este compromiso. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar poniendo a todos ellos en oración. Y que el día de mañana, hermanos, aquí veamos a muchos de estos jóvenes, a unos enseñar, a otros predicar, a otros liderar, a otros administrar, a otros pastorear, a otros ser misioneros. Hermanos, hay muchas áreas, a otros dirigiendo un coro, a otros llevando allá al otro ministerio, a lo mejor que nuestra iglesia no tenga. Queremos verlos a todos ellos, hermanos, el día de mañana, y de verdad que Dios nos dé vida para ver ese fruto, hermanos, porque dice la palabra que cuando hacemos algo para el Señor, nada es en vano. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, y oramos para que tu palabra no vuelva vacía.
que nosotros como primera iglesia bautista de Veracruz, que nosotros, Señor, como personas de más edad, de más experiencia, Señor, en el ministerio, seamos, Padre Santo, conscientes del gran compromiso, Señor, que tú nos has dado para enseñar a nuestros jóvenes. Que ellos, Señor, a través de nosotros aprendan cómo se debe de amar a ti, Señor. Que ellos aprendan cómo deben de llevar una vida santa. Que ellos aprendan cómo se debe de amar a una iglesia. Que ellos se aprendan a través de nosotros cómo servir. Que Padre Santo, realmente nuestra vida cause impacto, Señor, en ellos. De tal manera que, Padre Santo, no sea hasta el día de mañana que ellos empiecen a servirte, sino ahora, Señor, en este tiempo. Guárdalos, Señor, muy cerca de ti. Quita, Señor, todo ataque que el enemigo quiera levantar contra ellos. Que ellos tomen, Señor, la firme convicción, como Pablo le exhortó a Timoteo, en ser ejemplo, Padre. Tú eres, Señor, el que va a usar sus vidas para ser canal de bendición. Y no solo a nuestra iglesia, sino también, Señor, a esos jóvenes que están afuera y que ahorita tal vez andan confundidos, que tal vez, Señor, piensan que su vida no tiene sentido. Que ellos puedan transmitirles tu mensaje, Señor, puedan transmitirle tu palabra y lo que tú tienes para la vida del joven. Gracias te damos, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Y que, Padre Santo, tú uses sus vidas para honrar y glorificar tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.